Mose Roberta Aldina. Bu akşam konuşmasının başlığı Salvador Dali ve kitle kültürü olacak. Kendisi Barcelona Mimari Topluluğu'nda mimari tasarım tarihi dersleri vermektedir. Birçok sergide de Salvador Dali sergisinde de küratör olarak, danışma olarak sergilere destek vermiştir. Sizden ricam lütfen cep telefonlarınızı mümkünse kapatın, bilgisayarı lütfen sesini kısın. Konuşma İspanyolca olacak, kulaklık alırsanız çok seviniriz. Konferansın sonunda da küçük bir ikramımız olacak, orada da sohbete devam edeceğiz. Buenas tardes. Ante todo quiero agradecer evidentemente al museo y a las personas que me han acogido en el museo. Beni davet eden insanlara teşekkür ediyorum nezaketlerinden dolayı. Bana bu imkanı sundukları için. Aynı zamanda bu şehri ziyaret etmemi de sağladılar. Çok uzun yıllar önce bulunmuştum İstanbul'da ve çok beğendiğim bir şehir. Yo quiero hablar de un momento concreto de la obra de Dalí, el momento en el que él llega a Estados Unidos por primera vez, el momento en el que conoce Nueva York y el momento en el que a partir de ese conocimiento descubre algo que en realidad estaba latente en el principio de su obra, que es la posibilidad de comunicar la obra de un artista con las masas, con las multitudes, y cuáles son los medios a través de que esta operación, esta especie de conquista de las multitudes, cuáles son los medios posibles para realizar. Nueva York espera, o como dice el propio Dalí, Nueva York saluda a Dalí. New York salutes me es, en efecto, como ven, el título del folleto que Dalí publicó con motivo de su llegada a la ciudad de Nueva York en noviembre de 1934, cuando él llegó allí por primera vez sin hablar ni una sola palabra de inglés, sin conocer prácticamente nada de lo que era Nueva York. Yo creo que ahora no vale la pena entrar a considerar esta actividad frenética que tiene unas fotografías de Dalí con Gala llegando al puerto de Nueva York en ese noviembre de 1934 y aquí çekilen bazı resimler burada gördüğünüz görüntüde belki de Dali'nin otobiyografisi olarak karşımıza çıkabilir. Ondan sonra bahsedeceğim. Ancak bu görüntü aynı zamanda faaliyeti çılgın olan bir insanı bize yansıtıyor. Bir sanatçıdan öte bir şey kendisi. Bir şekilde bir prototip. Y que tiene 1000 negocios entre sus manos, el hombre absolutamente ocupado, el businessman, que es justamente la imagen del americano o del neoyorquino que él querría proyectar. Tampoco yo creo que valga la pena hablar ahora de su éxito que tuvo, el éxito que tuvo en esa primera y en esa segunda visita, en esas visitas de los años 30 en Nueva York, que fue un éxito muy considerable, un gran éxito, tanto en el terreno culto, donde era llamado a dar conferencias kültür alanında, çünkü üniversitelerde ders vermesi isteniyordu. Önemli galeri, sanat galerilerinde sergileri de vardı. Onun dışında da daha farklı alanlarda da kendisini başarılı görüyoruz. Başka alanlarda da ilgiler var. Burada New York Salutes Me broşüründe, biraz önce gördüğünüz broşürde Dali'nin New York'a gelişi sırasında Dalí en este momento realiza un gran esfuerzo cuando llega a Nueva York por dar de la ciudad de Nueva York una visión original, una visión original e inesperada para los propios neoyorquinos, desde luego, y lo que él presenta, por tanto, está la imagen de Nueva York que presenta, está en las antípodas de Nueva York como la ciudad moderna, que era lo habitual, la forma habitual
la que los europeos la interpretaban en Nueva York como la ciudad más moderna, justamente eso es lo que en Nueva York dinámico, atravesado por multitudes que constituye esencialmente la imagen del americanismo europeo, es justamente lo que no aparece en la obra de Dalí de estos años, o al menos lo que aparece escondido, podríamos decir, bajo claves que tienen que ser interpretadas. Lo normal sería, lo normal era para los artistas europeos que viajaban a Nueva York mostrar y en cambio Dalí presenta Nueva York en el silencio y en la melancolía. Por ejemplo, Dalí escribe en estos años: para mí Nueva York tan solo es una gran llanura silenciosa de alabastro amarillo. Cuando oímos o leemos frases como esta, evidentemente inmediatamente pensamos en un artista muy admirado por Dalí como es Giorgio de Chirico. Estas son pinturas de Giorgio de Chirico, de algunos escritos concretos de Giorgio de Chirico publicados en estos mismos años en los que Dalí viaja a Nueva York. Por ejemplo, Estatuas, Muebles y Generales. Otro escrito más importante sobre el silencio. De Chirico escribe sobre el silencio y tiene mucho que ver con esa idea de el silencio, el paisaje silencioso, la ciudad silenciosa, estas ciudades de las torres quiriquianas. Por ejemplo, cuando Dalí escribe hablando de Nueva York, se expresa por expresiones del tipo "qué inmensa soledad", hablar de Nueva York en esos términos verdaderamente es bien extraño. Por ejemplo, habla de Nueva York como melancolía horizontal. Hablar de Nueva York en términos de melancolía horizontal, más, ¿no? Pero son imágenes evidentemente que pertenecen al mundo de Giorgio de Chirico. Sobre este Nueva York desolado que proviene de las imágenes de Chirico, que él había admirado desde siempre. Esta pintura de Chirico es una pintura de tema neoyorquino, como ven por esos rascacielos que aparecen tras las ventanas, tras la ventana, y Dalí habla de ella ya en sus escritos de los años 20, de manera que hay un principio, ¿no? Pero sobre ese mundo de chiriquiano, Dalí levantará otro mundo en su interpretación neoyorquina. Por ejemplo, Dalí también escribe en estos textos de su primera llegada a Nueva York, en el centro exacto de la llanura, elevándose a una altura colosal, hay dos famosas siluetas angustiadas, estatuas antiguas que representan la celebrada y trágica pareja del Angelus de Millet. De manera que si las estatuas en las llanuras son de chiriquianas, o provienen de Chirico, las estatuas en la llanura neoyorquina serán dalinas, que es lo que él quiere construir. Y si Dalí ya había convertido los personajes del Angelus, por ejemplo, esta es una de sus interpretaciones, el Angelus arquitectónico de Millet, que es una pintura de 1933, por ejemplo, esta reminiscencia arqueológica del Angelus de Millet, que también es de 1933, es decir, pinturas del año anterior al viaje a Nueva York. Él había empezado a construir, por tanto, esta imagen de los dos personajes del Angelus levantándose sobre una llanura como dos grandes edificios, y eso será lo que en muchas ocasiones interpretará en sus ilustraciones para las revistas africanas. Esta concretamente es una ilustración para La vida secreta, que está aquí en la exposición, pero son los famosos dibujos desde 35 que Dalí hace para la revista africana durante esos años. De un modo muy parecido a la descripción de su texto en el segundo de los cuadros citados, en esta reminiscencia arqueológica del Angelus
de Millet, los personajes, como ven, de Millet, se han transformado en torres, en ruinas rodeadas de más ruinas y de cipreses. Todo es visto a través de una luz crepuscular sobre una gran explanada amarilla. Es una imagen evidentemente de Kivikiana, pero a la imagen de Quirico se añade la imagen de Becklin, la isla de los muertos. De hecho, en una carta escrita el 4 de diciembre de 1934 en Nueva York, Dalí decía: estamos muy a gusto, Gala y yo, estamos muy a gusto en esta ciudad beckliniana, ciudad de Becklin, en la que los cipreses crecen. Por tanto, como ven, hay toda una serie de referencias que pertenecen al mundo de Dalí anterior de su viaje a Nueva York, pero que él utilizará para construir una imagen, como les decía, inesperada, original de Nueva York. Por tanto, Dalí empieza a mostrar estos valores que él ha ido atesorando durante los años anteriores, un lenguaje, un mundo simbólico ya muy completo y muy establecido, el que él ha ido construyendo desde final de los años 20, y a demostrar también cuál será su estrategia para aplicar esas imágenes a su construcción de Nueva York. Esa gran llanura silenciosa americana de todas estas imágenes, y desde luego en toda esta operación el libro más importante es este que ven aquí, La Conquête de l'Irrationnel. Es un libro con el que, publicado en 1935, es un libro con el que Dalí acaba, podríamos decirlo así, su gran etapa surrealista. Es una especie de compendio de todas las cosas que había ido escribiendo desde 1929, cuando empieza a escribir en las revistas surrealistas, y es el libro también que habla de la comercialización de todas esas ideas, y por tanto no es nada extraño que este libro aparezca al mismo tiempo publicado en francés y en las ediciones surrealistas, que es estas que ven en la imagen, pero también en inglés, al mismo tiempo, editado por Julien Levy, que es el galerista de Dalí de Nueva York. Por tanto, a Dalí le interesa otro mercado, otro territorio que ya no es el parisino, le interesa claramente el territorio neoyorquino o americano. En un momento determinado del texto de este libro, Dalí defiende el método paranoico-crítico, que es su método, y en cambio carga abiertamente contra los métodos tradicionales del surrealismo, está contra el automatismo, está contra los sueños, en cambio defiende su propio método. Por tanto, este libro es una especie de momento, significa o representa un instante de liquidación realmente del surrealismo combativo de Dalí en París con sus compañeros surrealistas, liquidación definitiva. La crisis que hacía tiempo que duraba, y ahora Dalí abre un espacio que él pretende que sea un espacio para el gran público y que no para las élites, y que además ese espacio se tiene que abrir en Estados Unidos, en América. Por ejemplo, Dalí escribe en este texto: además, las imágenes obtenidas por esos procedimientos, los procedimientos surrealistas, es decir, el automatismo, los sueños, dejan de ser, dice él, imágenes desconocidas y son fácilmente reducibles al lenguaje, especialmente para el gran público, que lo que busca, evidentemente, es el gran público. La expresión gran público, algo con lo que difícilmente podrían contar otros surrealistas. Breton, por ejemplo, el surrealismo parisino es esencial, en cambio, para Dalí en este desembarco
neoyorquino. Él ya no quiere, como les decía, ese público selecto tradicional de la poesía y del arte. Quiere mantenerlo, pero no es suficiente. Lo que necesita es ese público en general, un público sin matices. Literalmente él está hablando del mercado y las multitudes. La conquista del irracional, por tanto, en definitiva, es la conquista del mercado del ocio de las masas. Y no es extraño que en América el principal esfuerzo de Dalí se concentre justamente en conseguir su propia presencia en los medios, y que tampoco es extraño que el gran público surja por primera vez en este primer libro que aparece en inglés. A partir de este momento se inicia esta presencia constante de Dalí en la prensa periódica, comercial y popular, que comienza como una especie de gran explosión para crecer exponencialmente, convertida realmente en una necesidad de su carrera, que Dalí no abandonará ya nunca más a lo largo de su vida. Esta es una imagen de la Galería Julien Levy, que es el galerista neoyorquino de Dalí, también su editor, y querría detenerme un momento en esta doble página del Sunday Mirror, un medio comercial, como es del 24 de febrero de 1935 y es un reportaje en el que aparece Dalí como organizador del Bal Oniric. Dalí aparece calificado como el newest idol de la sociedad neoyorquina, y como ven hay una fotografía suya a la derecha, reproducciones de algunos de sus cuadros, personajes del mundo de la cultura artística y periodística, todos ellos luciendo esos disfraces que ha diseñado el propio Dalí, sombreros de jaulas de pájaros o de bebés de celuloide, rostros dobles con trabajos blandos, bueyes con fonógrafos, bañeras, langostas, en fin, todo el armamento de imágenes y simbólico de Dalí, que ya está preparado para ser repetido al infinito, buscando esta especie, lo que Dalí está buscando con esta repetición constante de los mismos motivos que empieza en estos años y durante toda su carrera, es justamente el reconocimiento por saturación, que es lo que constituye el principio más importante de la publicidad. Es eso, desde luego, de lo que él da muestras de entender. Esta página doble del Sunday Mirror lo que hace es mostrarnos un baile marcado desde luego por el esnobismo elitista, más o menos, pero al mismo tiempo dirigido a la visión de las multitudes, y desde luego esa oscilación entre lo alto o supuestamente alto de la buena sociedad que hace bailes de disfraces y lo bajo de las masas. La oscilación entre estas dos cosas es la oscilación en la que siempre funciona la moda y la publicidad. La repetición de estos mismos temas, de estas mismas imágenes excéntricas, como medio de reconocimiento imprescindible en la publicidad y en la ilustración, alcanza la primera culminación en la colaboración que Dalí inicia a finales de 1934 con el periódico The American Weekly. Aquí en la exposición las portadas que Dalí y las páginas que Dalí diseña. Uno de los diarios más populares de Estados Unidos es un semanario perteneciente al rey de la prensa, William Randolph Hearst, que aparecía como suplemento dominical, acompañando a todas las publicaciones del grupo de Hearst, y que tenía una tirada nada menos que de 60 millones de ejemplares. Que Dalí podía llegar a un público que jamás, público de una cantidad de público que jamás un artista había podido ni siquiera soñar. Pero antes de hablar de estas ilustraciones,
Aquí ven algunas de ellas y hablaremos con un poco más de detalle. Podemos detenernos un instante en una carta que Dalí envió a Paul Éluard desde Nueva York en este mismo año de 1934 durante su primer viaje. En esta carta Dalí comenta a Éluard el éxito de la exposición que había tenido en la Galería Julien Levy y le dice que ha conseguido aparecer en toda clase de revistas. Literalmente escribe desde las más mundanas como Vanity Fair hasta los periódicos populares de tendencias truculentas. Y también le dice que había dado toda clase de conferencias, desde conferencias para las masas hasta centros universitarios. De lo que se trataba, decía Dalí también en esa carta, era de llenar páginas enteras en los diarios de más difusión del mundo. Esto lo escribe literalmente. Y dice, para eso tendremos que utilizar los medios más eficaces, el trompe l'œil, etcétera, etcétera. Y concluía diciéndole, eso sí, sin abandonar una actitud de extremo rigor ideológico, pero hay que hacer concesiones para alcanzar los objetivos de difusión y propaganda, ya que sin eso nuestra actitud solamente sería mística. Desde luego Dalí sabe de lo que está hablando. De qué mejor manera podía empezar ese programa sino a través de un medio cuyo tiraje es de 60 millones de ejemplares, como es el caso de American Weekly. En la misma carta, Dalí le decía a Éluard que las gentes están ávidas de la podredumbre de la civilización imaginativa que solo nosotros les podemos. De manera que estas son, desde luego, las cenizas de los surrealismo, y Dalí les está convirtiendo en otra cosa. Durante 1935, Dalí publica una serie de páginas de ilustraciones en The American Weekly, como hemos visto, que llevan títulos como New York as Seen by a Super Realist Artist, Mr. Dalí siempre, How Super Realist Artist Dalí Saw Broadway, The American City Night and Day by Dalí, American Country Life Interpreted by Dalí, Castelism and Goofy Visions of New York by Mr. Dalí, etcétera, etcétera. En algunas de ellas, por ejemplo, el Crazy Movie Scenario of Mr. Dalí de Super Realist, aparecen imágenes como estas que ven aquí. De hecho, las páginas se aprovechan imágenes de una película que Dalí estaba proyectando en este momento y que se tenía que titular The Surrealist Mystery of New York. Desde luego no llegará a realizar esa película como le ocurrió con muchas otras, pero sí que diseñó el cartel que están viendo aquí. Y además ilustró distintas portadas, no solamente páginas interiores, sino también distintas portadas ya en los años 1937 y 1938 sobre la vida industrial o la conquista del aire. Este es el concepto para una portada de American Weekly. De manera que ya ven de lo que se trata: noche y día, Broadway, gangsterismo, cine, misterio. Los temas dalinianos forman parte de las crónicas habituales de la ciudad. Yo creo que en este sentido no está de más recordar que mucho antes, estas son otras páginas, por ejemplo, Social Life by Dalí. No está de más recordar que Dalí se había referido en sus escritos parisinos, unos cuantos años antes de llegar a Nueva York, por ejemplo, a esos Mystères de New York, que ven aquí a la derecha, que era el título de una serie de cortometrajes americanos de misterios dirigidos por Garnier y Seitz, que se habían distribuido con gran éxito en Francia por Pathé a partir de 1915 y cuyos episodios tenían títulos muy elocuentes, por ejemplo La mano que aprieta, La voz misteriosa,
Y además también se publicaba una adaptación de las historias de estas películas en Le Marais, al mismo tiempo que se proyectaban en los cines. Dalí, por tanto, se inspira en cosas que, lo único que añade Cohen es la palabra surrealista. Pero se inspira en cosas que ya son populares y que él conocía perfectamente. Dalí, por tanto, surrealiza el título de esta serie de películas populares, su proyecto de film para Nueva York, y además muchas de las ilustraciones que él publica en American Weekly parecen adaptaciones realmente de una película, a las páginas ilustradas de un periódico. En realidad hay muchas imágenes dalinianas que provienen del cine en este momento. A este mecanismo popular construido por Dalí a partir, como ven, de una película inexistente, pero absolutamente lleno de evocaciones, desde el título hasta las imágenes que aparecen reiterativas, imágenes de una especie de extraño storyboard. No le podía faltar el aire misterioso presente directamente en el título, ni el aire nocturno que está implícito en el carácter cinematográfico de las ilustraciones. De manera que no es de extrañar que Dalí en esos mismos textos hable también de imágenes neoyorquinas, parisinas, como estas de El Metro de París, de Héctor Guimard, que hable de metamorfosis de hierro, como son estas imágenes para referirse, por ejemplo, a Nueva York. Hay un aire de película de misterio, de terror, de ciencia ficción, que se mantiene en todo el escrito, todos los escritos y los dibujos de Dalí de este momento, y desde luego provienen en gran parte de esos misterios de Nueva York, de esa película popular de muchos años antes que Dalí va a surrealizar cuando llegue a Nueva York. Por tanto, las ilustraciones de The American Weekly, estos son bocetos tanto para la película como para las ilustraciones de la revista. Las ilustraciones de The American Weekly son, en primer lugar, y obviamente, una adaptación de los temas pictóricos de Dalí, no solamente suyos, también de otros artistas. Pero, claro, en una cuestión de comunicación de masas, no se trata tan solo de adaptar, sino también de la cantidad y de la repetición de las imágenes. Solo eso es lo que necesita el proceso de la publicidad: cantidad y repetición. Veamos un caso. En esta página, New York as seen by the super-realist artist Mr. Dalí, con un texto nada ingenuo respecto a los mecanismos de la moda. Aquí abajo a la izquierda ven esta mujer, debajo dice Women's Infinite Como ven, vemos a una mujer, una especie de maniquí, vestida con una ligera túnica, cuyos pies se han convertido en caracoles y cuya cabeza es un cochecito de niño con un bebé. Esta figura había sido utilizada reiteradamente, al mismo tiempo, en distintos medios y con distintos fines. Por ejemplo, aparecía en la tarjeta de invitación al baile onírico, que hemos visto, del cual hemos visto algunas fotografías hace un momento, en el que Gala iba precisamente disfrazada con un sombrero en forma de bebé. Y vemos también a la izquierda una pintura del propio Dalí, que podría ser una preparación o una de las muchas preparaciones o simplemente variaciones de esa imagen. De todos modos, el origen no es una pintura, el origen de esta figura, que Dalí repite muchas veces, no es una pintura en esta etapa neoyorquina, repite muchas veces, por tanto entra en los mecanismos de la publicidad. El origen no es una pintura de Dalí, ni siquiera es una invención propia de Dalí, sino que es un cadáver esquí, ¿no?
de esos cadáveres exquisitos. Estos dibujos automáticos realizados a varias manos por los surrealistas, siguiendo el procedimiento, como ustedes saben, de doblar el papel para que cada uno pudiera continuar el dibujo anterior sin haberlo visto. Concretamente, este cadáver exquisito que están viendo en la pantalla procede de un papel que ha sido doblado en 4 partes, de manera, era lo más habitual, de manera que hay 4 personas diferentes que han dibujado, y de arriba abajo, como ven, los autores habían dibujado sin saber lo que iba a dibujar el siguiente, estas cosas, como un cochecito con un bebé, el torso desnudo de una mujer, unos millones de piernas acabados en labios y 2 caracteres. Dalí es el autor del torso de la mujer, de manera que es el autor de la parte más convencional de todo el conjunto. Las otras 3 partes están hechas por otros 3 artistas distintos de los que no conocemos los nombres. Pero cuando Dalí utilice esto en Nueva York, se adueñará de todo, como si lo hubiese hecho, como si todo lo hubiese hecho. De manera que la conquista de lo irracional es una especie de movilización total en esos años de crisis, naturalmente, que se usaban esas palabras, o mejor todavía, en términos de publicidad, de reiteración o de repetición. Pero fijémonos en el resto de las ilustraciones de estas colaboraciones. A veces, por ejemplo, en esta, Gangsterism and Goofy Visions of New York, las colaboraciones, los dibujos están dispuestos como si fuesen viñetas, al modo de un cómic. Enseguida les hablaré de ello, o tal, como les he dicho antes, como un storyboard cinematográfico, aunque lo más habitual es que se distribuyan en dibujos independientes. ¿Y qué aparecen en estas páginas, en estos dibujos? Pues calaveras anamórficas, relojes blandos, pianos con animales o cipreses, bolas con hormigas, maniquís aerodinámicos, imágenes dobles, el típico caballo-mujer o crin de caballo, cabellera de mujer, parejas del ángelus convertidas en rascacielos, saltamontes, teléfonos langosta. Desde luego no hay mucha necesidad en insistir en todas esas cosas, en la repetición y en la abundancia de imágenes, en la cantidad de esa repetición. Sin embargo, sí que vale la pena que nos fijemos en este carácter expresamente nocturno, este carácter siniestro, incluso repugnante, de lo que Dalí representa aquí, que desde luego es una condición que existía en su pintura, pero que en estos dibujos que están destinados a una difusión masiva parece estilizarse definitivamente, convertirse en estilo definitivamente. Nueva York se presenta siempre como una especie de sueño, de pesadilla, de asesinos y de fantasmas, de seres descuartizados, de insectos y de animales, de vísceras, de ortopedia. Desde luego nos podríamos preguntar si Dalí no habría necesitado dulcificar un poco esas visiones para alcanzar el éxito popular que él buscaba, pero a la vista de las circunstancias la respuesta evidentemente es que no necesitaba dulcificar nada, y incluso este parecía el único camino para el éxito. Durante la primera mitad de los años 30, desde luego, la imagen popular de Nueva York, recién sufrido el crack en 1929 y en espera de los nuevos planes de salida de la crisis, es una imagen pesimista. La imagen de Nueva York es una imagen pesimista, siniestra, llena de monstruos. Y desde luego bastaría recordar la oscuridad, la selva y el terror presentes en el Nueva York recorrido por King Kong, que es una película es la película del crack del 29, la más representativa de la crisis de Nueva York,
y que es una película de 1933. Filmlerinden biri. 1933 yapımı bir film. Ve bu film şunu da belirtmek gerekir. Sürrealistler tarafından çok beğenilen bir filmdi. Bu film Dali'nin New York'a geçilen bir sene önce başlamıştı, hatırlarsanız. 2 bölüm var bu filmde. Bir ormanda bir takip mevcut. Sonra aynı takibi New York şehrinde görüyoruz. Bu dönemde filman otras películas que ahora ya han olvidado, al contrario de King Kong, en las que Nueva York siempre peligroso y nocturno aparece siempre amenazados por monstruos, amenazado por plagas de todo tipo, amenazado por invasiones o destruido por catástrofes como inundaciones o terremotos. Por ejemplo, esta es una imagen de The Wish, una película del año 33 también, en la que Nueva York es arrasado por una ola gigante o imágenes de parçalanmış, The Lost City, Things to Come, donde siempre los peligros se ciernen sobre Nueva York. Y la verdad es que no tiene nada de extraño. En la época de la crisis, en plena crisis, que las películas sobre Nueva York tengan todas este aire, por ejemplo, aquí tienen South Tidal Wave, con esta Nueva York que parece volar por los aires por culpa de alguna extraña, de algún extraño fenómeno natural o no tan natural, doğal bir fenomen, belki de çok doğal olmayan bir fenomenin havaya yayılmasını görüyoruz. Ve bu popüler New York görüntüsüyle Dali'nin görüntülerini karşılaştırdığımızda gerçekten bir uyum görüyoruz. New York artık popüler medya tarafından gangsterlerle dolu, canavarlarla dolu, delirmiş bilim adamlarıyla dolu bir şehir gibi görünüyor. Ki bu dönem aynı zamanda New York çizgi romanlarının da doğuş dönemi, 1930 yılların ortası. Bütün bu kahramanlar, Amerikan kahramanları ve bu krizden ortaya çıkmış, 1929 krizinden sonra çıkmış casus kahramanlar ya da polisiye kahramanlar ki Secret Agent X bunlar gibi, Dick Tracy de buna bir örnek. Bunlar bu dönemin figürleri, bu dönemde 1933-1936'da doğmuş bunlar ya da Flash Gordon gibi ve tabii ki en sempatik, en bilinenlerden biri de süper kahraman olarak tanıştığı bildiğimiz kahramanlar ki bu tehlike altındaki şehrin tam bir ihtiyacı olduğu kahramanlar burada. Kaptan Amerika, Superman gibi ki bu mesela Mayıs 1939 yılında yayınlanmış ve Mart 1930 yılında yayınlanmış. Kaptan Amerika, Dedektif Comics gibi. Bunların bazıları eğlenceli, bazıları daha az eğlenceliydi ama 1930'lu yıllarda inanılmaz çok çizgi roman ve 1930'larda New York'ta doğan kahramanlar sayısı da gerçekten çok fazla. Yine bu maceralar gazetelerde yayınlanıyordu. Çok tıraşlı gazetelerde yayınlanıyordu ki bu stratejinin aynısını Dali kullandı. Action Comics tarafından yayınlanmadan önce Dali gazetelerde yayınlanıyordu. Bu şirketler, bu editörler aynı zamanda ki şans eseri değil, William Dors yani William Randolph Hearst'a ait yine The American Weekly'nin sahibi ve bunun da bir tesadüf olmadığı açık. Yine gördüğünüz gibi popüler basın
habían habituado, aquí tienen a estos cómics habían habituado al público a la visión de toda clase de cosas extraordinarias, desde, como ven, bueno, estos silloncitos, Superman se pasa levantando cosas con un dedo, con un dedo por los aires, que abundan bastante en la obra de Dalí, hasta grandes y monstruosas metamorfosis. Pero sin duda lo más importante en esos cómics que abundan tanto, que son realmente incluso más que el cine, el alimento popular en estos años en Nueva York, sin duda lo más importante en ellos había sido la creación de una especie de Nueva York análoga, una Nueva York con un presente tétrico y con un futuro realmente amenazador, que a veces se llama Metrópolis, por ejemplo en Superman, o a veces se llama Gotham, por ejemplo en Batman, pero que es Nueva York siempre. Y los paisajes de esos rascacielos blancos y antropomórficos de Dalí no debían parecer muy distintos a los ojos de ese público masivo, popular y, como decía Dalí, ávido de putrefacción a los dibujos de los cómics. Cuando vemos, por ejemplo, portadas como esta, sobre el tema de la vida industrial, dibujada por Dalí para The American Weekly en 1938, con esta especie de ser orgánico, mitad orgánico, mitad mecánico, agarrando con estos brazos de pulpo un edificio que se alza, como ven, solitario en un paisaje desolado con esa chimenea de negros humos. No podemos dejar de recordar esa ciudad Gotham, ¿no? Esa ciudad nocturna que presenta siempre solo su lado oscuro, ¿no? Evidentemente Batman es un cómic que solo ocurre de noche, ¿no? Con esos reflectores que iluminan murciélagos y en la que el futuro, que es un futuro más bien negro y deprimente, está en manos de un filántropo que se disfraza de Batman por las noches y que es bastante caprichoso, ¿no? Realmente la imagen que Dalí proyecta no es muy distinta a la de esa desde el punto de vista popular, ¿no? A la de esa ciudad, o otras imágenes como esta dedicada a la conquista del aire, que lo que hace es presentarnos la visión ya más monstruosa posible, más radical de todos esos aparatos aerodinámicos que aparecen en Flash Gordon. Desde luego, una buena parte del éxito de Dalí como ilustrador popular radica justamente ahí, en estos misterios surrealistas que encajan perfectamente con lo evidente de una ciudad negra que espera eternamente, tanto en el cine como en el papel barato de los cómics, a sus salvadores, a esos superhéroes. Cuanto más aparece Dalí en los medios de la prensa popular, menos lo vemos actuar como el teórico, el pintor selecto que había sido anteriormente. De manera que podríamos pensar que Dalí considera que ya ha hecho el trabajo previo para realizar esta aplicación masiva de su trabajo. En cualquier caso, en los años 40 todavía realiza algunas conquistas, portadas de Flash Gordon. En los años 40, Dalí todavía realiza algunos perfeccionamientos de esta estrategia de propaganda popular. Por ejemplo, en este artículo, Total Camouflage for Total World, que se publicó en una revista comercial, Squire, en 1942. Desde luego el camuflaje no era plena guerra, por tanto, ¿no? Dalí, de manera que Dalí busca el momento adecuado para sus temas en revistas populares, como ven aquí, ¿no? Desde luego el camuflaje era una cosa que había llamado la atención de los artistas desde la Primera Guerra Mundial. Por ejemplo, es muy famoso que Picasso en 1915 le escribía a Apollinaire: te voy a dar una buena idea para la artillería.
aunque estén pintados de gris, los cañones son visibles desde los aviones porque advierten su forma. En vez de eso, decía Picasso, tendrían que estar pintados con colores brillantes, pinceladas de rojo, amarillo, verde, azul, blanco, como un arlequín. Y desde luego era un tema popular y muchos artistas, estos son auténticos barcos de la Primera Guerra Mundial camuflados. Desde luego cuando se inventó el radar, dejaron de camuflar barcos. Mientras el radar no se había inventado, estos barcos parece que eran vistos por otros barcos y nunca sabían si iban o venían, si estaban de frente o estaban de lado. Pero utilizaron artistas para pintar los barcos. Había proyectos futuristas de unidades de camuflaje. Las unidades de camuflaje francesas llamaban a sus mascotas Picasso o Matisse, por ejemplo, y desde luego en la Segunda Guerra Mundial artistas como Oskar Schlemmer trabajaron en camuflaje y otros como Roland Penrose llegó a escribir un manual de camuflaje. Aquí ven la portada bir kitabı bile yazmış kamuflajla ilgili ve burada zebrayı örnek göstermiş mesela. El interés de Dalí Bu yüzden de Dali'nin por el camuflaje no es nada extraño, pero además también eso le permite desarrollar un tema que se puede aplicar en muchos campos en un momento preciso y adecuado que es los años de la guerra. De la Segunda Guerra Mundial. En realidad, el artículo de Dalí constituye un buen ejemplo de cómo él ocupa los media, las revistas populares, los periódicos populares, aplicando siempre sus temas y haciéndolos también populares. Acusaba a Dalí, entre otras cosas, de haber convertido su método paranoico crítico en un, decía Breton, divertimento al estilo de los crucigramas. Pero desde luego Dalí sabe que ese divertimento es justamente lo que hace de su método algo popular. Dalí reivindica expresamente los juegos de adivinanzas visuales, las adivinanzas, y eso es una respuesta a la acusación de Breton y también algo esencial para sus propios proyectos en este momento en la prensa popular. Coincidiendo con la inauguración de una exposición suya en la Galería Vignoux en Nueva York en 1945, Dalí publicó este primer número de Dalí News, que también está en la exposición, y el segundo y último número un poco posteriormente, 2 años después, en 1947. En ambos casos, como ven, se trata de 4 páginas de formato tabloide a 8 columnas con grandes titulares imitando el diario neoyorquino Daily News, totalmente compuestas, ilustradas y escritas por Dalí y dedicadas exclusivamente a su obra y a su persona. Como ven en las páginas interiores, todos los artículos hablan de Dalí, todas las imágenes se refieren a Dalí, en realidad todo lo ha escrito y lo ha dibujado. Mientras que los grandes titulares, por ejemplo, Truman, Marshall, Picasso, Dalí, los grandes titulares de aspecto sensacionalista sirven para poner a Dalí en relación al mismo tiempo como intensa y ambigua con la actualidad, y los textos aparecen reducidos muchas veces a esquemas de una especie de encuesta periodística y repiten las cosas habituales de Dalí. Sin embargo, también hay una ironía bastante sutil en estas páginas en las que Dalí por fin consigue, aunque sea haciéndoselo él mismo, aparecer como personaje único de una revista. Dalí News, por tanto, representa esta culminación de la presencia de Dalí en la prensa popular, una invención de prensa popular que habla solo de Dalí y que trata solo de Dalí, escrita solo por Dalí, ilustrada solo por Dalí. Pero de todos modos, las
apariciones y colaboraciones de Dalí en la prensa popular neoyorquina continúan durante todo este tiempo. Muy resumidamente, algunas de las más famosas, su aparición en la portada de Time el 14 de diciembre de 1936 con una fotografía de Man Ray. Él escribirá varios artículos para Time, o por ejemplo todas estas revistas en las que aparecen colaboraciones suyas. Click, como ven aquí, en septiembre del 42, los trabajos en Esquire, esta magnífica portada para etcétera de 1946, el cuerpo de la modelo se abre como un teatro, todos los trabajos que él realiza para The New Yorker, Shocking, Vogue, Hasper Bazaar, Town and Country, Vanity Fair, todas las revistas importantes de Nueva York. Pero entre toda esta abundancia, yo creo que podríamos detenernos en algunos casos significativos. El primero podría ser esta serie de portadas que Dalí realiza para Vogue, diseñadas después de haber firmado un contrato de colaboración con Condé Nast en 1939, de manera que Dalí no dibuja una portada esporádicamente, sino que firma un contrato para realizar portadas durante unos cuantos años. De nuevo, lo que vemos en estas portadas es esa reiteración de los temas dalinianos. Por ejemplo, las mujeres metamórficas con cabezas de flores de este número de junio de 1939, que forman parte de la imaginería de Dalí desde hacía mucho tiempo y que aparecen representadas con muchas técnicas diferentes. Por ejemplo, aquí lo ven a la izquierda, una mujer con cabeza de flores en la portada del boletín surrealista de antes, de mucho antes, de 1936. O a la derecha, los vestuarios para el teatro o la ópera, estos personajes de Bacanal que se representa en el Metropolitan Opera House de Nueva York en 1939, o por ejemplo en algunas de calcomanías como esta, que es del 36, o en pinturas como estas que ven aquí, que es también del 36, o esta aún más famosa, Singularidades, del 37, de manera que los mismos temas se repiten y repiten y repiten, como necesita la publicidad. Si no hay saturación de las imágenes, no hay propaganda. Dalí lo sabe muy bien. Y lo mismo podríamos decir con las arquitecturas antropomórficas, por ejemplo, de este número de Navidad de 1946, con las rocas, por ejemplo, los paisajes perspectivos, las hormigas, los caballos, de los distintos números de Vogue. Lo mismo ocurre con los contratos que firma con otras revistas. Que pueden ir desde la oscuridad crepuscular, por ejemplo, de estas rocas y de estos caballos flotantes, que es una portada de febrero de 1948, hasta claridad alegre de esta amapola y esta espiga de la portada de julio de 1948 de Travel. Pero el otro ejemplo es la magnífica serie de anuncios para las medias Brian Hosey, publicados en distintas revistas en los años 40. Desde luego Dalí no podía haber pedido un tema mejor para él, para un surrealista, que la pierna de un maniquí sujeta por la malla de nylon de la media como una especie de superficie de revolución en exhibición continua, como a él le gustaría decir, en exhibición estereotipada. Estas piernas de mujer cortadas del cuerpo, un tema claramente daliniano, por tanto se ajusta perfectamente a la publicidad de las medias Brian Hosey, cortadas del cuerpo en medio de estos paisajes dalinianos perfectamente reconocibles, a veces apuntan al cielo, a veces al suelo, se convierten en alas de inesperados Pegasos, como ven allí abajo a la derecha, se desdoblan simétricamente con los arcos, o ven a la izquierda, a veces surgen insinuantes sillones,
benziyor, koltuk gibi görünüyor. Bazen dallar ya da kökler çıkıyor, çoğalabiliyorlar. Daha fazla bir konunun daha da aerodinamikleşmesini düşünemeyiz. Özellikle de bu kesilmiş bacağın, ki bu da mesela başka bir örnek görüyorsunuz bu reklama ait. Esas pezuñas de vacas del matadero de la Villette fotografiadas por el Ilotar hasta las obsesiones de Hans Bellmer y sus muñecas, desde luego las patas o las piernas cortadas son un tema que intriga y llena el fetichismo surrealista. Pero Dalí lo que hace, estos son dibujos utilizados por Marsens, por ejemplo, de publicidad del siglo, de principios de siglo. Pero Dalí lo que hace es convertir esos temas que eran verdaderamente siniestros en el fetichismo surrealista, esas piernas cortadas, y que ahora en cambio se convierten en temas más bien amables, porque son los temas de la propaganda. Temas completamente reconocibles, completamente codificados, absolutamente amables para el público, que al mismo tiempo recibe el mensaje publicitario de las medias y disfruta con este surrealismo comercializado de Dalí, bello surrealismo. Esta publicidad, como la que Dalí realiza para Chen Yu, para Wesley Simpson, para Schiaparelli, para Desert Flower Delight, esta publicidad propone esa metamorfosis definitiva. Estas son páginas de publicidad de Dalí en revistas de los años 40, metamorfosis definitiva de esos lejanos, ya lejanos objetos surrealistas. La relación que Dalí establece es una relación con la mercancía, con lo inerte y lo petrificado, que es lo que necesita la mercancía, el objeto inerte. La publicidad de las pinturas y ceras Johnson, que se publica en Fortune en 1942, como ven, representa un ojo gigantesco y goteante al que le han crecido brazos y piernas, conectando cables telefónicos, que sostiene en una de sus manos un pincel en acción de pintar. Tanto da que este mismo ojo animado fuese utilizado 2 años después, en 1944, en uno de los murales de las Seven Lively Arts, pintado para Billy Rose en el vestíbulo del Siegfried Theater en Nueva York, simbolizando al cine. Aquí lo tienen a la izquierda, ya no existen estos murales que Dalí pintó para este cine, para el vestíbulo de este cine de Nueva York, y a la derecha ven Hitchcock contemplando. Dalí utilizó ese ojo también, desde luego, multiplicándose locamente al pie de una escalera en el decorado de Spellbound, la película de Hitchcock. Aquí tienen a Dalí contemplando el decorado de esa película y en tantos otros lugares. Pero tanto da todo esto. El anuncio de Johnson, esto podría ser la nueva imagen del pintor moderno que Dalí propone. Todo ojo y todo cables, el pintor que todo lo ve y que está conectado con todas partes, una especie de autorretrato de Dalí. Yani belki de Dali'nin kendi otobiyografisi. Çok teşekkür ederim.